Hola, ¿qué tal? Pues bueno, estamos con Valeria Fabri y Michelle Abascal, los cuales se encuentran aquí con nosotros para hablar un poquito acerca de la obra de teatro, Excepto un pájaro, que bueno, es una obra que viene a romper esquemas, que viene a renovar ahora en la pandemia la escena de la dramaturgia, ¿no? Este, bueno, primero me gustaría hablar un poquito sobre nuestros invitados, que son Valeria Fabri, que además de directora y dramaturga también de la obra Excepto un pájaro, ha sido, bueno, su ópera prima fue Hoy se murió mi tortuga. Igualmente es actriz, es bailarina de tap, músico e intérprete de lengua de señas mexicana. Y por otro lado también tenemos aquí con nosotros a Michelle Abascal, bailarina de danza contemporánea, practicante de esgrima, igualmente de combate escénico, equitación, y participó igualmente también con, con Valeria en Hoy se murió mi tortuga, curiosamente haciendo bueno, el mismo papel, entiendo, que en esta obra, el cual es uno de mis personajes favoritos. Pero bueno, antes de adentrarnos en esto, tenemos que considerar que Excepto un pájaro fue una obra ganadora del concurso Dramaturgia de la Contingencia, esta convocatoria lanzada por el Centro Cultural Helénico. Y pues tenemos como personajes, para aquellos que no la han visto, tenemos como personajes principales a Sustancial, que es Michelle Abascal, a Helio, que lo hace Juan Carlos Colombo, Diego el gatito, y a Franco, interpretado por Joaquín Cosío, y una breve participación de Regina Blandón y de Daniel Ortiz. Entonces, esta obra me gustó mucho a mí porque es una obra que habla acerca de la amistad, habla acerca de la soledad, de la desesperanza, eh, y también me gustó porque surgió de pronto una necesidad con la llegada de la contingencia, una necesidad de adaptación del teatro, ¿no? Entonces nos encontramos de pronto con una especie de cine y dramaturgia y guionismo también. Eh, y me gustaría preguntarte, Vale, ¿de dónde es que nace cómo fue que surge la idea? Pues, a ver, bueno, la idea surge, yo escribí esta obra para esta convocatoria específicamente del Centro Cultural Helénico, donde la convocatoria tenía que escribir obras que hablaran o que eh, me distrae mi gatita, eh, o que se llevaran a cabo como durante la pandemia, ¿no? Eh, entonces, en realidad el motor original fueron las premisas de esa convocatoria. Entonces yo al empezar a escribir una obra que ocurre en ese contexto, pues lo primero que como que me saltó de todo este tema del COVID es el sector vulnerable. Bueno, hay varios sectores vulnerables, pero a mí no sé, me tocó mucho el tema de las personas de la tercera edad, eh, especialmente pues porque esta enfermedad, este virus, nos prohíbe tener contacto, ¿no? Y entonces a mí me fue muy fuerte pensar en las personas de la tercera edad, porque son personas que, si bien ya en general creo son bastante solitarias, sí siento que son personas que de alguna manera están acostumbradas a este contacto que es mucho más presencial y mucho menos virtual, ¿no? Por ejemplo. Y entonces de pronto yo pensar híjole, o sea, no me puedo acercar a mis abuelos, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Eh, por ahí empezó como la idea de escribir una historia de dos viejos que se encuentran en esta situación de pandemia, además viviendo solos, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿no? Y como dices, ¿no? Es una población que está acostumbrada más al contacto físico, no al virtual. Y no solamente es una población vulnerable por su condición de edad, desafortunadamente, sino que también esta pandemia los vino a perjudicar aún más, ¿no? Este, bueno,
Y adentrándonos un poquito más sobre los personajes, me pareció increíble la manera en la que pudiste hacer esta vinculación de los personajes, que todos son tan diferentes entre ellos mismos. Y bueno, es un poquito acerca de Sustancial, interpretado por Michelle Abascal. Es un personaje que viene a romper esquemas de todo a todo, esquemas tradicionales. Es el mediador entre el público y la obra, pero además es el puente entre lo masculino y lo femenino. Hablando de androginia, hablando de la no binariedad, este cambio de personajes, ¿qué significó para ti, Michelle, interpretar a Sustancial? Pues Sustancial hasta el día de hoy puedo decir que es uno de los personajes, y no el personaje que más quiero. Y, y constantemente, como dices tú, ha roto mis esquemas. O sea, la primera vez que escuché la posibilidad de este personaje fue cuando Valeria me abordó, me contactó para Hoy se murió mi tortuga, que necesitaba a alguien que dijera las acotaciones, y ella estaba en busca de cómo, de qué camino ocupar para hacerlo de una manera especial, ¿no? Y cuando me dice, oye, estoy con esta obra y quiero que alguien diga las acotaciones, dije, no, o sea, porque no había un personaje, no había nada, o sea, todavía no había nada planteado. Y dije, bueno, es Vale y el equipo está padrísimo, el Yoshiro, el bla, bla, bla. Entonces dije, ok, va, sí, está padre, pero pues en el momento dije, pues voy a decir las acotaciones, ¿no? Está bien. Y ya después, y Vale me planteó que había ido a ver una obra donde se decían las acotaciones, había alguien que intervenía como justo una especie de host, que daba este tipo de información como por aparte, digamos, ¿no? Y le gustó mucho el trabajo y la idea, entonces me la plantea. Y me acuerdo que me dice, mira, en este monólogo vas a hacer una secuencia de movimientos, bla, 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 bla. Y ya en los ensayos empezamos a descubrir cosas, yo con la secuencia de movimientos, yo no sabía bien por dónde, porque pues era algo, o sea, estábamos viendo qué iba a suceder. El punto es que cuando ya llega el momento, que la primera presentación de Hoy se murió mi tortuga fue en el FITU, llega el día del FITU y yo estaba mal de los nervios, porque justo pues el personaje sustancial era un elemento externo, alguien que sí, que no era parte de la historia, y la historia a mí me pareció muy bonita, que todo fluía muy bien y que, y que todos los actores estaban muy bien. Entonces yo dije, voy a llegar a romper con eso. Y dije, no sé si va a funcionar, o sea, yo tenía mucho miedo. Y dije, ¿qué va a pasar si va bien padre la historia y de repente yo voy a llegar a romper? Y todos, ¿no? Entonces, de verdad, creo que es es la función que más me ha puesto de nervios antes de empezar. O sea, estaba yo muy mal de los nervios por eso. Porque además no tenía como de dónde agarrarme, sentía yo. O sea, no había una, no sé, tal vez como una, ¿qué será? Como una historia específica, como no estaba trabajando con el otro actor, llegaba y todo dependía del público. Y pues yo decía, no, bueno, o sea, yo tenía mucha preocupación. Y el punto es que cuando sucede y pasa la función, fue muy bonito y la gente respondió como de verdad yo nunca me hubiera imaginado. Y todavía me acuerdo de cuando terminé mi última participación, ya cuando estaba entrando mi oscuro, o sea que ya me estaba yo saliendo, así se venía los ojos llenos de lágrimas de cómo me tomó por sorpresa la reacción de la gente, ¿no? Entonces desde ahí es un personaje que ha estado como rompiendo lo que, pues sí, mis expectativas, como lo que yo pienso que puede ser. A mí me costaba justo trabajar a lo mejor con el público directamente, y ese personaje era con eso. Ahorita que se cambia y pues resulta que ya no hay un público, es con una cámara, y yo no sabía, o sea, fue complejo para mí no tener una audiencia para poder trabajar con este personaje que se había basado en eso. Entonces eso es un personaje que ha ido como rompiendo muchas cosas que yo hasta pensaba de mí. Yo también decía, yo no tengo una pizca de comedia. Yo me acuerdo que pensaba que eso a mí no se me daba para nada, ¿no? Etcétera. Y respecto a esta dualidad, me pareció muy bonito que se abordara en esta obra. A mí así cuando yo lo supe que iba a ser, o sea, que Sustancial iba a ser la vecina también, o sea, iba a volverse la vecina en un momento. Tal vez no se lo dije a Vale como tal, pero bueno, a mí me generó
fue muy bonito, o sea, porque es algo que para mí es importante y que vivo día con día y que es una exploración constante de quién soy, de mi identidad, como pues sí, en este punto intermedio o en estos dos puntos o ir transitando e ir entendiendo cosas de mí, etcétera. Y es la primera vez que tengo la oportunidad de llevarlo a cabo como de una manera tan, digamos, de cierta manera literal, o sea, un personaje, pum, se vuelve otro y nada, y ya como ahondando en eso, siento que son partes de todos nosotros, no solo mía o solo del personaje o solo de esta ficción. Entonces, el como poder llevarlo de esa manera en esta historia me pareció muy especial, muy especial. No había tenido la oportunidad de hacer algo así, que además, como insisto, es algo muy, muy cercano a mí y no había tenido la oportunidad no se me había dado la oportunidad de concretarlo de esa manera. Sí, 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 definitivamente. Y creo que fue muy importante también el hacer esta mezcla de la dualidad, ¿no? Porque no solamente se queda en el escenario, porque actualmente, bueno, en el pasado se permitía esta dualidad siempre y cuando fuera una dualidad escénica, ¿no? Actualmente las cosas han estado cambiando y es necesario que al igual que estamos tomando como referencia la pandemia, que es algo real, es algo que está pasando, para de ahí partir al escenario, lo mismo está pasando también con esta dualidad, algo de lo que yo me pude dar cuenta, que esa realidad ya no nada más está en el escenario, se puede ejemplificar perfecto ahí, eh, pero también es una realidad que desde, bueno, que siempre ha permanecido y que hoy en día está tomando voz, ¿no? Y gracias a este tipo de personajes es que toma más fuerza todavía. Entonces, me pareció excelente este personaje, uno de mis favoritos. Eh, Me gustaría preguntarte a Valeria, ¿cómo fue que mezclaste? Bueno, me imagino que esta fue la primera vez que intervino el cine en combinación con el teatro, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil fue? ¿Con qué obstáculos te encontraste eh, con respecto a esto? ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué, perdón? El, la, 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 el involucrar el cine con el teatro. Ah, pues mira, o sea, hubo un punto en el que desde el inicio sabíamos que esto se iba a hacer, a transmitir por streaming, pero no, de alguna manera yo estaba trabajando solamente como a nivel emocional con los actores. Y cuando empecé a pensar ya a nivel espacial, me di cuenta de que estaba también pensando a nivel cuadro. Y dije, pues claro, porque esto va, o sea, nosotros vamos a recibir el producto a través de una pantalla, ¿no? Justamente. Entonces, pues realmente sin mayor conocimiento de un lenguaje cinematográfico o conocimiento teórico más allá pues del empírico, veo películas, ¿no? Todos vemos películas, vemos series y entendemos ese lenguaje. Pues más bien mi idea fue justo tratar de rescatar lo más que se pudiera el lenguaje teatral dentro de un producto que va a ser recibido a través de una pantalla, ¿no? Entonces, por un lado, intenté o sea, bueno, lo planeé así desde el montaje, desde un storyboard y llevarlo a cabo así también, obviamente, desde la edición, esta sensación de no hay cortes durante las escenas. Sí tenemos cortes entre una y otra escena, pero durante la misma escena no hay absolutamente ningún corte. Por lo tanto, eso nos obliga a tener una sola toma, a agarrar una sola toma de algo, o sea, bueno, más bien de una escena, lo cual también fue como difícil en la edición, ¿no? Porque además las escenas de los dos personajes, de Elio y Franco, son escenas bastante largas, las primeras escenas, y, y pues de pronto yo decía, o sea, son escenas que duran 10 minutos y de pronto decía, es que esta parte salió increíble, pero de la otra toma, esta parte salió muy bien y pues había que elegir una porque mi prioridad era, quiero sentir el teatro, quiero sentir el en vivo de esto, no quiero sentir el corte, voy al otro corte, por eso es que tenemos una división en la pantalla y podemos verlos a los dos al mismo tiempo, a pesar de que están a 18 metros de distancia.
Y en general eso, o sea, fue una experiencia bella que sí, y sigue siendo, porque además es de mi interés seguir trabajando por este camino, descubrir un lenguaje diferente, ¿no? Un lenguaje que no es cine y no es teatro, tiene algo de ambas, pero es distinto, incluso desde la misma edición, hallar algún tipo de convención desde juguetona desde la edición, que creo que fue un hallazgo que a mí me gustó mucho, la idea de que cada que se desplaza la canastita de un lado a otro, mientras está como rodando así. Entonces hay un desplazamiento también de los cuadros que estamos viendo y entonces entra otro cuadro y eso, pues también todo ha sido un descubrimiento, ¿no? Pero bueno, en sí, mi idea siempre fue rescatar lo teatral lo más que se pudiera, jugando de pronto con un lenguaje meramente cinematográfico, especialmente pues porque hay una cámara ahí, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ¿te piensas dedicar al cine o involucrarte un poquito más en el cine de ahora en adelante, ahora que tuviste esta experiencia? Sí, totalmente. Me encantaría poder seguir, eh, pues sí, conociendo, aprendiendo más. Me gustó mucho la experiencia en su totalidad de la dirección, pensada hacia la cámara, desde el storyboard, desde armar un plan de rodaje, justo como pues algo que nunca me había pasado era como ver a los actores a través del monitor, porque yo los tenía muy lejos y entonces eh, ahí también estarme dando cuenta, o sea, cuando diriges para el teatro también, o sea, diriges a los actores y también diriges el espacio y la estética del espacio, ¿no? Entonces también me pasaba que, aunque hay una persona que en el cine que se dedica a eso, que es el diseñador o diseñadora de arte, yo veía el cuadro y decía, ay, a ver, esto acá, ¿no? O sea, como que también pensaba en esas cosas, ¿no? En fin, por supuesto, es una experiencia que quisiera volver a vivir, explorando este nuevo lenguaje y también propiamente el lenguaje cinematográfico. O sea, ojalá que salgan más cosas de cine a partir de esto, ¿no? Claro, y estoy seguro que así va a ser. Este, bueno, también lo que me pareció curioso sobre esta obra es el personaje que nunca aparece de María Elena, ¿no? Que tiene mucho que ver con el nombre de Excepto un pájaro, en donde se aborda el realismo mágico, y hablando de realismo mágico, hablamos también de Elena Garro automáticamente, ¿no? Este, bueno, Elena Garro, que además de excelente cuentista, novelista, poeta, periodista, pues su dramaturgia es de la mejor del siglo XX. Eh, y sin embargo tenemos aún, yo creo que pocas dramaturgas, cada vez se está incrementando más, a mi parecer, pero por ejemplo podemos hablar de Luisa Josefina Hernández, bueno, obviamente de Sor Juana más para atrás, más contemporáneas, Sabina Berma, Carmina Narro, pero ¿cómo ves el papel de las mujeres en la dramaturgia en el México actual? Pues yo creo que en el México actual pienso que la dramaturgia está súper diversificada. Creo que hay muchas mujeres increíbles, talentosísimas. He leído bastante dramaturgia en esta cuarentena. He tenido la oportunidad de conocer pues plumas nuevas que no conocía. Y creo que pues en este momento pienso que la dramaturgia mexicana está llegando a un punto muy, muy diverso, muy bueno. O sea, creo que hay muy buenas escritoras y creo que además se les está dando voz, ¿no? En general, siento que estamos atravesando un momento histórico como sociedad en donde por fin, después de muchos años, de siglos de lucha, las mujeres están siendo más visibilizadas. No es que antes
no lo fueran tanto, o más bien, sí, no lo fueran, pero era mucho menor, ¿no? Y específicamente en el teatro más, o sea, y seguimos, o sea, seguimos en esa lucha, siguen habiendo más directores o más proyectos apoyados, donde los nombres son de hombres, ¿no? Pero creo que sí estamos ganando un campo importante. De hecho, están habiendo muchos proyectos nuevos, especialmente para mujeres. Hay colectivos solamente para mujeres que están muy enfocados justo a la dramaturgia mexicana. En fin, yo creo que estoy muy feliz con la oportunidad y la visibilidad que se le está dando a las mujeres en general dentro del teatro y de cualquier ámbito, ¿no? Ahí Ok. vamos, ahí vamos. Sí, 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 perfecto, muy bien. Y Michelle, me gustaría saber qué aprendizaje te deja la actuación teatral durante la pandemia. La actuación teatral durante la pandemia. Sí, Bueno, ahora sí que como por la situación no he tenido mucho la oportunidad pues de justo pues trabajar en una escena más que en Excepto un pájaro, que me reencontré con el teatro, pero ha sido bastante interesante el proceso personal, íntimo, actoral en la pandemia. No sé exactamente a qué se deba, si ha sido por el tiempo que he pasado conmigo, o a lo mejor como esta sacudida del mundo, o de repente darte cuenta que todo lo que das por sentado no hay nada por sentado, no sé, no sabría decirlo todo junto, este, pero, pero me ha pasado que he entendido mucho lo que es la experiencia de actuar en teatro, en cine, de una manera distinta y mucho más, podría decir, eh, total y con menos cosas innecesarias, por decirlo de alguna manera. Y, y me ha venido muy bien, o sea, me ha venido muy bien, específicamente en la cuestión escénica, pues. Este, y bueno, la experiencia que tuve durante la pandemia a nivel teatral fue Excepto un pájaro, que aunque bueno, tiene este lenguaje cinematográfico, tiene mucho de teatro. Y, y fue muy peculiar, pues, fue muy peculiar, porque pues obviamente había esa cosa de cuidar la sana distancia, teníamos que usar cubrebocas, había esta cosa que desinfectaban con un humo así poderoso, todos los espacios, sí. Y, pero, pero no sé, creo que también el ver cómo a pesar de todo eso y además de lo complejo que puede resultar y todo, ahí estábamos en el mismo barco, pues con todo el corazón, con toda la ilusión, sacando esta historia, esta ficción que nos conectaba a todos, que todos estábamos en la misma frecuencia y las personas que lo vieron también estuvieron en esa frecuencia con nosotros. Entonces, creo que justo es eso es el teatro, eso es lo escénico y eso es el arte y el cine, que pues nada, o sea, que darnos cuenta que vamos en el mismo barco y entendernos a partir de vernos en el otro y de ver estas historias y con eso estar nosotros mejor, vivir esta catarsis que nos ayude a reentender y estar mejor con nosotros. claro, claro, claro. Y bueno, habrá cambios en comparación, bueno, porque está por presentarse nuevamente el 13 de diciembre esta obra de Excepto un pájaro. ¿Habrá cambios en comparación con la primera transmisión? Hay ligeramente algunos cambios en la edición. Esta obra se grabó, ¿no? Esta obra se filmó en 2 días y perdón que me haya movido, es que me estaba quedando sin pila, ya tenía 1%. Esta obra se filmó en 2 días en el Teatro de la Ciudad. Entonces, realmente, o sea, el producto que van a ver en diferencia al primer streaming o al segundo streaming, es
el cambio es minúsculo, pues porque las escenas siguen siendo las mismas escenas, pero hicimos ligeros cambios respecto a la edición, ¿no? Hay uno bastante importante dentro del plano secuencia que existe, en el que empieza la toma con Regina Blandón. Ese es el cambio como más importante que tenemos ahí, pero ya lo verán, es bastante interesante y lúdico. Creo que vuelve a romper una vez más con la idea el juego del en vivo y lo cinematográfico, que es una cuestión que justamente llega el personaje sustancial para cuestionarse eso, ¿no? Si están en vivo, si no están en vivo. Y como repito, como todo está hecho para que no haya cortes, entonces, y hay errores, por lo tanto, creo que sí se prioriza también mucho la confusión en el espectador, ¿no? O sea, después de, o sea, han habido muchas personas que se me han acercado a preguntarme si realmente estábamos haciéndolo en vivo o si había algunas partes que estaban sucediendo en vivo y otras no. Entonces, bueno, dentro de este plano secuencia que dura casi como 16 minutos, tenemos una edición importante que juega nuevamente con eso. O sea, creo que ese es el cambio más importante a nivel de edición entre un streaming y el otro, pero en sí las tomas siguen siendo las mismas y mejoramos un poquito la calidad, algunas cuestiones como pues sí, de edición, de enfoque y eso, ¿no? Para que la experiencia sea todavía más, pues, más grata. Ok, perfecto. Bueno, y pues ya estamos por cerrar. Y antes de preguntarles si tienen algún comentario final, me gustaría también que dijeran en dónde se pueden adquirir los boletos. Ticketmaster, si no tengo, si entiendo bien. Y bueno, pues no sé si tengan algún comentario final. Pues, bueno, excepto un pájaro, es la historia de dos viejos que se conocen durante la pandemia, se vuelven amigos durante la pandemia, comunicándose de balcón a balcón, pues ellos son vecinos, y eso, entrañan una bella amistad. Pueden adquirir sus boletos en la página de Ticketmaster, ahí buscan excepto un pájaro, y la siguiente función y única que vamos a tener es el domingo 13 de diciembre a las 7:30 de la noche. Lo que hace Ticketmaster es que te manda a tu correo un link. Una vez que tú compras tu boleto, te manda un link para que tú puedas acceder a ese link en el día y la hora de la función. Ok, perfecto. Adelante, Michelle. Nada, bueno, más bien como dato, primero les va a llegar un correo, porque a mí me resultó confuso, un correo además verificando su compra y ya les va a decir así, ya tienen sus boletos, bla, bla, pero ese no es el de acceso. Tiene que llegarles otro correo donde ya les va a llegar un link. Entonces, ese segundo correo, porque luego pasa que por cualquier cosa o se va al spam o lo que sea, estar nada más al pendiente que es un segundo correo que les tiene que llegar y si no lo encuentran o lo que sea, se contactan con Ticketmaster y les resuelve rápidamente el problema y les mandará su siguiente link. Bueno, se puede ver en cualquier dispositivo, también se puede poner en la tele. ¿Qué más? Sí, eso es puede lo ver en padre. todo el mundo. Puede ver en todo el mundo. Sí, y eso es lo padre. En mi caso, yo lo vi en mi sala con mi familia, entonces está a un precio bastante accesible porque no solamente es un solo boleto, ¿no? Sino que se puede aprovechar para toda la familia, Claro. y pues, principalmente también para tener la sana distancia y demás, precauciones. Y bueno, es una obra que vale muchísimo la pena, es una obra que se sale de lo tradicional, no solamente en la cuestión técnica, sino también en la cuestión de la trama. Eh, es una obra que vale muchísimo la pena, me encantó y pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí en esta entrevista y espero que nos veamos pronto, después en un futuro, ya sin pandemia. Muchas gracias, Ever. Muchas Qué gracias. gusto. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Gracias.
Voy a dejar de grabar Nos ahora. vemos.